Hola, hoy es un buen día para acercarnos a Dios por medio de su palabra. Revisar las ideas principales de la lección para esta semana nos da esa oportunidad. Gracias por su compañía en este momento. El estudio para esta semana se titula Ministrar como Jesús. El versículo para memorizar lo encontramos en Mateo 9:36 y nos dice: Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús se preocupaba por las personas, tenía un interés real en el bienestar integral de quienes lo rodeaban. Por eso su ministerio satisfacía las necesidades físicas, mentales y emocionales de las personas, lo que le permitía satisfacer también sus necesidades espirituales no sentidas o no reconocidas. Para ministrar como Jesús debemos aprender de Él. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía: sígueme, nos dice en el Ministerio de Curación, la página 102. Las personas a nuestro alrededor, más que solo la proclamación de las verdades del Evangelio, necesitan una demostración del Evangelio a través de nuestras vidas. Eso hará que nuestro testimonio tenga mayor efectividad y alcance. Comencemos aprendiendo de la actitud de Jesús hacia las personas. En su ministerio terrenal, Jesús mantuvo una disposición de ánimo que lo llevaba a buscar lo bueno en los demás, procurando sacar lo mejor de ellos. No importaba la condición de la persona con la que trataba, y como trataba con todos, era criticado. A los pecadores recibe y con ellos come, dice Lucas 15:2. Él, consciente de que vino para ser la luz del mundo, declaró categóricamente: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, nos dice en Mateo 9:13. Esta actitud es la que espera que sus seguidores tengan hacia todas las personas. Por eso dijo en Mateo 5:13 y 14, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así como Él lo hizo, Jesús espera que sus seguidores preserven y den sabor a este mundo, como lo hace la sal con los alimentos. Los cristianos debemos comprometernos de tal manera que podamos cumplir ese propósito del Señor. Además, como la luz y siguiendo su ejemplo, Jesús espera que sus seguidores penetremos en la oscuridad de este mundo para iluminarlo, donde sea necesario, llevando la luz de la gloria de Dios. La actitud de Jesús es lo que determinó cómo trataba Jesús a las personas. El trato entre personas se lleva a cabo comunicándose por medio de las palabras. Jesús hablaba de tal manera que todos estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, según Lucas 4:22. Y en el Evangelio de Juan se agrega que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo en el capítulo 1 y el versículo 17. Como vemos, sus palabras eran llenas de gracia, de verdad, amables, lo que desarmaba a los que lo escuchaban porque tocaba las cuerdas sensibles de sus corazones. Cuando era oportuno y necesario, hacía cumplidos. Por ejemplo, del centurión romano que llegó en busca de sanidad para su siervo, no vaciló en reconocer ante los que lo seguían que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al escriba que le preguntó por el primer mandamiento, después de dialogar con él, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Como Jesús, debemos buscar lo bueno en las personas que nos rodean, valorar, reconocer y hacerles saber que apreciamos las cosas buenas que tienen. Un cumplido abre los corazones y puede ser el medio para abrir mentes y corazones para el Evangelio. Un gran consejo en relación a nuestra manera de hablar lo encontramos en Colosenses 4, 5 y 6, cuando Pablo dice: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestras palabras deben ser llenas de gracia, alentadoras, ejerciendo una influencia positiva sobre la vida de los demás. Eso implica que debemos ser cuidadosos de la forma en que decimos lo que debemos decir, evitando, como lo hizo Jesús, herir innecesariamente. Consideremos a continuación el ministerio sanador de Jesús en la primera parte.
En el mundo encontramos personas con todo tipo de necesidades. Algunas han llegado ya al punto de reconocer que enfrentan algún problema que no pueden resolver por su propia cuenta. En su ministerio terrenal, Jesús se ocupó de satisfacer las necesidades manifiestas de las personas para poder satisfacer sus necesidades más profundas, su necesidad fundamental. Él estaba interesado en mucho más que solamente la sanación física, mental o emocional. Sabía que la sanidad real de las personas era la sanidad espiritual. Después de todo, las personas que sanó más tarde o más temprano habían de morir. Así que su verdadera necesidad, por encima de todo, era espiritual, para poder vivir al máximo y por la eternidad. Dos historias nos permiten ver que Jesús iba más allá del momento presente. La sanación del paralítico que le llevaron tendido en una camilla, del cual nos cuenta Mateo 9, 1 al 7. Antes de sanarlo de la parálisis, lo que primero le dijo Jesús fue: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados», dejando ver que la más profunda necesidad del paralítico era espiritual. La otra historia es la de la mujer con flujo de sangre, registrada en Marcos 5, 25 al 34. Cuando confesó que fue ella quien tocó a Jesús y lo que le había sucedido, él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad», dejando ver nuevamente que su mayor necesidad era espiritual. El Señor espera que también nosotros nos interesemos en el bienestar físico, mental, emocional y espiritual de aquellos que están a nuestro alrededor, que nos preocupemos por el alivio de su soledad, sus necesidades, tristezas, angustias, que compartamos sus alegrías, sus esperanzas, sus sueños. Continuemos hablando del ministerio sanador de Jesús, la segunda parte. Jesús desarrolló su ministerio en base a tres enfoques que Mateo 4:23 y Mateo 9:35 resumen diciendo que recorría Jesús toda Galilea, todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Toda la intención de esto era, como afirma Jesús en Juan 10:10, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». El interés de Dios es que vivamos nuestra vida a plenitud ahora y para siempre. Jesús, después de realizar muchos milagros de sanidad, les aclaró a los discípulos que su propósito iba mucho más allá que solamente realizar milagros de sanidad. Él les dijo: «Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido». Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. A través de la predicación presentaba el regalo que esperaba que recibieran las personas, la vida eterna. Para eso vino, como dijo en casa de Zaqueo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cada curación fue una oportunidad, no solo para aliviar el sufrimiento, sino sobre todo para revelar el carácter de Dios y proporcionar una oportunidad para la vida eterna. Veamos ahora qué es lo que le importa a Jesús. En el capítulo 25 de Mateo encontramos tres parábolas en las cuales el Señor Jesús señala el carácter que debemos tener los que esperamos su segunda venida. En la tercera de ellas, la parábola de las ovejas y los cabritos, revela que Él espera que el cristiano genuino ministre a los necesitados. Es que el cristianismo genuino está presto a satisfacer las necesidades de las personas. Reconoce que detrás de las necesidades a ser satisfechas, sean estas físicas, mentales o emocionales, hay una necesidad espiritual que no siempre es reconocida, pero que está allí. Por eso, para quienes tienen hambre y sed de Jesús, aunque no lo reconozcan de esta manera, Jesús les dijo: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Juan 6:35. Para quienes anhelan un hogar a causa de la soledad, la falta de identidad, que están sin esperanza, el apóstol Pablo señala: «En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo». Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y si estamos desnudos espiritualmente, se nos invita a vestirnos de la justicia de Jesús en Apocalipsis 3:18.
Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Todos, absolutamente todos los seres humanos, padecemos la mortal enfermedad del pecado, para el cual el profeta Jeremías señala el remedio. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Jesús es el remedio para la enfermedad del pecado. En la parábola de las ovejas y los cabritos se muestra que Dios espera que participemos con Él, satisfaciendo las necesidades de quienes nos rodean. Si no lo hacemos, es claro que nuestra relación con Él no ha sido como debe ser, por lo tanto nos condenamos a la perdición eterna. Si nos involucramos con el Señor haciendo lo que está a nuestro alcance en favor de los necesitados, seremos elogiados y bienvenidos por el Señor a la vida eterna. Muchos no tienen fe en Dios y han perdido la confianza en el hombre, pero saben apreciar los actos de simpatía y de auxilio. Cuando ven a alguien que sin el aliciente de las alabanzas ni esperanza de recompensa en esta tierra va a sus casas para asistir a los enfermos, dar de comer a los hambrientos, vestir a los desnudos, consolar a los tristes y encaminarlos a todos con ternura hacia el ser de cuyo amor y compasión el obrero humano es el mensajero, cuando ven todo eso, su corazón se conmueve, brota el agradecimiento, se enciende la fe. Ven que Dios cuida de ellos y así quedan preparados para oír la palabra divina, dice en el Ministerio de Curación, la página 104. El ministerio desinteresado de Jesús abre corazones, rompe los prejuicios y crea receptividad al Evangelio. Y usted y yo somos llamados a unirnos a este ministerio para satisfacer las necesidades de quienes están a nuestro derredor y de esta manera marcar una diferencia en nombre de Cristo.